De Mendigo a Millonario es una película de 1983, en la cual los dueños de la firma de una bolsa agropecuaria intercambian la vida de un corredor de bolsa millonario por la de un mendigo, con resultados asombrosos, porque resultó ser que este mendigo era sumamente capaz y se llegó a transformar en una persona sumamente necesaria para esa firma. Probablemente ninguno en la vida tengamos una oportunidad tan extravagante. Sin embargo, Dios nos ha dado a todos la oportunidad de dejar de ser personas necesitadas para transformarnos en personas necesarias. Alguien dijo alguna vez que la necesidad suele ser el resultado de la falta de dirección, mezclada con la falta de responsabilidad. Hasta la persona con más recursos en este mundo en algún momento se ha sentido necesitado. El rey David, en Salmo capítulo 40, versículo 17, dice: aunque afligido yo y necesitado, Dios pensará en mí. Porque Dios nos ha creado con la necesidad de sentirnos útiles, por lo cual dejar de ser personas necesitadas para transformarnos en personas necesarias es parte del plan de Dios. Y de eso te quiero hablar en este día en Filipenses capítulo 2, versículo 25. Si tienes tu Biblia puedes abrirla allí y voy a referirme a algunos textos más en el contexto de este pasaje. Filipenses capítulo 2, versículo 25, si puedes abrir tu Biblia, dice la palabra de Dios: mas tuve por necesario enviaros a Epafrodito, mi hermano y colaborador y compañero de milicia, vuestro mensajero y ministrador de mis necesidades. La suficiencia de Dios se glorifica en la insuficiencia del hombre. En los días actuales pareciera que no hubiera genios como Einstein, Darwin, como Newton o Fleming. Sin embargo, seguramente tenemos personas que son mucho más capaces que ellos. La diferencia y por la cual ellos tienen un renombre y un prestigio ganado que ha perdurado a lo largo de los años es porque ellos, las cosas que hicieron, que inventaron, que pensaron, fueron cosas que las hicieron de la nada. La misma gloria de Dios se refleja en esto en nuestras vidas, porque Él hace de nosotros cosas que nosotros nunca hubiéramos podido hacer. Dice 1 Corintios 1:28 que lo vil del mundo escogió Dios. Lo que no era, escogió Dios para avergonzar a lo que es, para avergonzar a lo sabio, porque la gloria solo le pertenece a Él. Epafrodito significa devoto de Afrodita. Afrodita en la mitología griega era la diosa del amor, de la sensualidad, de la lujuria. Era un culto a esta diosa incluía prostitución y toda clase de inmoralidad. De allí sacó el Señor a Epafrodito, una persona devota de esta diosa de la mitología griega. Sin embargo, a pesar de que él era una persona necesitada de Dios, un pecador como todos nosotros, necesitado de la gracia de Dios, de la misericordia de Dios y del perdón de Dios, Epafrodito llegó a ser una persona necesaria. El apóstol Pablo escribe aquí, dice: tuve por necesario enviarle a los filipenses a Epafrodito. Hay algo curioso en el nombre Epafrodito, y es que de la mano de la conversión de cada persona en la Biblia suele haber un cambio de nombre. Dios cambió el nombre de Abraham por Abraham. Dios cambió el nombre de Jacob por Israel. El nombre de Pablo originalmente era Saulo y fue cambiado por Pablo. Sin embargo, hay algo que la Biblia nos quiere enseñar a través de Epafrodito, porque su nombre no fue cambiado. Y esto nos enseña un principio muy importante. Y es que no es el nombre lo que define la esencia de una persona, sino que la esencia de una persona es lo que define lo que ella es. No es el nombre lo que define a un cristiano, la esencia de un cristiano, sino que la esencia de una persona definirá si verdaderamente es un cristiano o no. Y este parece ser el caso de esta persona llamada Epafrodito. Epafrodito era un pecador necesitado como todos nosotros, pero llegó a transformarse en un instrumento necesario
para la obra de Dios. Y hay tres cosas fundamentales que quiero destacar en este mensaje acerca de Epafrodito, que lo llevaron a dejar de ser necesitado para transformarse en necesario. Esas tres cosas las necesitamos también nosotros. Lo primero es comunión con Dios. Notemos que dicen los versículos 26 y 27 de este mismo capítulo 2 de Filipenses. Dice, porque él, hablando de Epafrodito, tenía gran deseo de verlos, o sea, los filipenses, a todos vosotros, y grandemente se angustió, porque habíais oído que estaba enfermo. Versículo 27 dice, pues en verdad estuvo enfermo, a punto de morir, pero Dios tuvo misericordia de él, y no solamente de él, sino también de mí, para que yo no tuviese tristeza sobre tristeza. La comunión nos hace útiles. Cuando un órgano es extraído de un cuerpo, de una persona que ha fallecido y es extraído para ser trasplantado a otro cuerpo, tiene los minutos de vida contados. Por ejemplo, un riñón luego de ser extraído puede vivir 24 horas. Por ejemplo, el hígado y el páncreas pueden vivir unas 12 horas. El corazón y los pulmones apenas pueden durar unas 6 horas. La falta de comunión con la iglesia nos mantiene necesitados. Pero la comunión con la iglesia, la comunión con el cuerpo de Cristo nos hace personas necesarias. Pablo tuvo por necesario enviar a Epafrodito porque los filipenses amaban a Epafrodito. Y Epafrodito era necesario para ellos porque él tenía gran deseo de verlos. Y él se había angustiado porque ellos habían oído que él estaba enfermo. Notemos que él no se había angustiado por sí mismo, aunque estuvo a punto de morir. Él se angustió por ellos. Él se angustió por ellos antes que por sí mismo. La persona necesitada no puede más que dejar de pensar en sí mismo. Sin embargo, la persona necesaria no puede dejar de pensar en cuánta falta hace a los demás, cuánto los demás necesitan de ella. Es por eso que ser necesitado puede no ser una opción. Tu necesidad y mi necesidad puede no ser una opción para nuestra vida. Pero dejar de ser necesitados, para dejar de vivir para nosotros mismos y comenzar a vivir para los demás, tiene que ver con una decisión. Comenzar a ser útiles para quienes nos rodean. Tiene que ver con un cambio de enfoque y una decisión personal. La segunda cosa que necesitó Epafrodito y necesitamos nosotros para dejar de ser personas necesitadas y transformarnos en personas necesarias es ser buenos motivadores. Notemos que dice el versículo 28 de este capítulo 2, dice, así que le envío a Epafrodito con mayor solicitud para que al verlo o al verle de nuevo os gocéis y yo esté con menos tristeza, dice el apóstol Pablo aquí. La motivación afecta tu destino. Dios, cuando llamó en la Biblia, vemos que llamó a distintas personas, Dios los motivó. Dios motivó a Abraham, le dice, vete de tu tierra, de tu parentela, a la casa de tu padre, a la tierra que yo te mostraré. Pero Dios lo motiva y le dice, te bendeciré y serás de bendición. Dios llamó y motivó también, por ejemplo, a Moisés. Moisés estaba pastoreando las ovejas de su suegro, ¿sí? Y le dijo, mira, yo te envío a una nación y vas a ser el libertador de esta nación. Dios motivó a Josué cuando había muerto Moisés y le dijo, esfuérzate y sé valiente, porque yo te daré esta tierra por heredad y vas a introducir al pueblo de Israel a la tierra que yo le prometí. Dios motivó a Gedeón cuando estaba allí guardando el trigo en el lagar por miedo a los madianitas que se lo robaban a Israel. Y Dios le dijo, ve con esta tu fuerza y vas a vencer al ejército enemigo. Dios motivó a Jeremías. Cuando Jeremías estaba caído, le dijo, si te convirtieres, yo te restauraré. Dios motivó a los discípulos, o el Señor Jesús motivó a los discípulos. Cuando ellos estaban camino a Emaús, dice que había 2 discípulos que estaban angustiados, porque no sabían que el Señor había resucitado. Dios motivó a Pablo. Cuando la embarcación en la que Pablo iba estaba a punto de naufragar, y le dijo, no temas, porque yo estoy contigo. Si la motivación fuera algo malo, Dios no sería un motivador. El tema es que no todos son buenos motivadores. Hay gente que viene a ser malos motivadores. Es por eso que todo el que ha sido motivado por Dios
para cambiar su vida. Se transforma en un buen motivador. Pablo tuvo por necesario enviar a Epafrodito, porque él sabía que al verle de nuevo los filipenses se iban a motivar. Dice que se iban a gozar. Y también Pablo iba a estar con menos tristeza. Epafrodito llegó a ser un buen motivador para la iglesia. Una persona que transmitía gozo a todo su alrededor. La persona necesitada constantemente necesita ser motivada para poder seguir adelante. La persona que llega a ser un buen motivador se transforma en una persona necesaria donde quiera que se encuentre, porque todo el mundo necesita de buenos motivadores. Es por eso que Dios siempre te motivará cuando necesites motivación, pero la decisión de ser un buen motivador es un asunto personal. La tercera cosa, y con esta voy a concluir, que necesitó Epafrodito, necesitamos también nosotros, para ser personas que para dejar de ser personas necesitadas y transformarnos en personas necesarias, es estar dispuesto a dar lo máximo de nosotros. Dicen los versículos 29 y 30, recibirle, pues, en el Señor con todo gozo y tener en estima a los que son como Él, porque por la obra de Cristo estuvo próximo a la muerte, exponiendo su vida para suplir lo que faltaba en vuestro servicio por mí. Un mínimo rendimiento genera un máximo de necesidad. Un máximo de rendimiento genera un mínimo de necesidad. Los coaching están muy de moda en estos tiempos. Son psicólogos o de alguna rama de la psicología que de alguna manera alientan a las personas y les ayudan a cambiar su forma de vida. Y aunque un coaching no le cambia la vida absolutamente a nadie, porque solamente Dios puede transformar la vida de una persona, sin embargo, esta persona les dan las herramientas necesarias a otras personas para poder desarrollar al máximo su potencial, para dar un máximo de rendimiento. Pablo tuvo por necesario enviar a Epafrodito, porque por la obra de Cristo dice que estuvo a punto de morir, estuvo próximo a la muerte, exponiendo su vida para suplir lo que le faltaba al Pablo para su servicio. La persona que nunca se dispone a dar lo máximo de él es una persona que está perdiendo poco a poco lo que tiene. Esto lo vemos en la parábola de los talentos. Dice que a uno el Señor le dio 5, a otro le dio 3, a otro le dio 1. Y la persona que dio uno, recibió uno, dice que lo enterró, porque no estuvo dispuesto a dar lo máximo de sí. Pero el Señor dijo que a ese que le había sido dado uno y que no lo había multiplicado, aún eso, poco que tenía, le iba a ser quitado. La tercera clave por la cual Epafrodito dejó de ser una persona necesitada para transformarse en una persona necesaria en la obra de Dios, es que él estuvo dispuesto a dar lo máximo de sí. Es por eso que enfocarte en tu necesidad siempre te mantendrá necesitado, pero cuando te enfocas en la necesidad de otros, entonces te transformas en una persona necesaria. Quiero terminar con esto. Tu aptitud, eso de lo cual eres capaz, es un regalo de Dios, pero tu actitud es una decisión personal. Moisés y David eran pastores de pura cepa. Estas personas eran capaces, era una capacidad, era una aptitud que Dios le había dado. Gedeón era una persona capaz, porque él, valiente, guardaba el trigo para que poder proveer a su familia, para guardar para el pueblo de Israel, porque los madianitas buscaban robárselo. Era una persona valiente. Pedro era una persona pescador, cuando el Señor le llamó estaba trabajando, estaba lavando las redes. Eliseo, cuando fue llamado por Dios, él estaba arando. Todos eran personas que tenían aptitud. Todos eran buenos para algo. Y Dios los llamó. Y por esa razón Dios mismo los llamó. Porque Dios llama a gente con aptitud. Porque Dios le dio ese regalo. Sin embargo, la actitud personal es lo que llevará a esta persona a transformarse en una persona necesaria. En dejar de ser un necesitado para llegar a ser una persona necesaria. Hay una buena noticia que quiero darte en este día. Dios ha visto tu necesidad. Tal vez una necesidad de salud, tal vez una necesidad de ser libre de ataduras, de vicios, de malos hábitos. Tal vez tu necesidad es una necesidad imperiosa de ser perdonado, de ser restaurado, porque has caído, de ser levantado. Tal vez tu necesidad es una necesidad en tu matrimonio, tu familia.
Tal vez hay necesidad cuando ves que tus hijos se han apartado y que se han rebelado contra Dios, contra tu autoridad, que se han despegado de la familia, tal vez están en la droga, tal vez hay tantas necesidades que puedas tener y Dios ha visto tu necesidad, por eso te ha llamado, pero a partir de ahora todo dependerá de tu actitud. Por lo cual, si te mantienes en comunión con el cuerpo de Cristo, con los hermanos, si te decides a ser un buen motivador para quienes te rodean, si estás dispuesto a dar lo máximo de vos, tu necesidad original pasará a un segundo plano. El Salmo 40, que te mencioné recién, dice que aunque afligido yo y necesitado, Él pensará en mí. Tal vez estás afligido y necesitado. La buena noticia es que Dios ha pensado en vos y te ha dado todos los recursos para dejar de ser necesitado, que te transformes en una persona necesaria para quienes te rodean. Te invito a que hagas esta oración conmigo. Señor, te damos gracias por tu palabra. Señor, cada uno de nosotros hemos sido y tal vez somos en este momento personas necesitadas. Y muchos de los que están oyendo y viendo este mensaje tal vez se encuentran en una gran necesidad. Y es tan grande la necesidad que no se imaginan que un día pueden dejar de tener esta necesidad para transformarse en personas necesarias para la obra. Pero este es el desafío. Epafrodito era una persona necesitada de perdón, necesitada de liberación porque había ataduras en lo sexual, tal vez ataduras de vicios, ataduras de pensamientos, una devoción a los dioses de este mundo, una atadura al pecado. Y tal vez muchas de las personas que están viendo y oyendo este mensaje tengan situaciones similares. Pero Epafrodito, Señor, fue llamado porque él era una persona necesitada, pero se transformó en una persona necesaria. El punto que Pablo dijo, tuve por necesario enviarlo a él. Señor, ayuda a aquellos que están recibiendo este mensaje para poder suplir esa necesidad que ellos necesitan, que tienen en este momento, para que puedan dar pasos firmes, para que su vida sea transformada y se transformen en personas necesarias, donde quiera que estén, en el nombre de Jesús. Amén. Te invito a que te suscribas a este canal y te invito a que compartas esta palabra si te ha sido de bendición, porque no solo bendecirá tu vida, sino la vida de aquellos que sean alcanzados por ella. Que el Señor te bendiga grandemente.